Los que han estado en coma, ¿cómo fue? Estuve en coma inducido médicamente durante una semana. El coma en sí mismo no es mucho de lo que hablar, solo hay un hueco en tu memoria, incluso de antes de que ocurriera. Ni siquiera recuerdo el accidente que me llevó allí. Despertar de él es una historia muy diferente. Desde que me dieron una dosis completa de analgésicos y sedantes y desde que el trauma que sufrí fue muy serio, mi cerebro construyó pesadillas muy estresantes y vívidas que recuerdo hasta el día de hoy. ¿Crees que tu cerebro estaba tratando de despertarte? No estoy muy seguro. Era más como el sueño superficial justo antes de despertar, cuando eres semiconsciente de tu entorno pero también estás medio soñando. El primero me hizo darme cuenta de que estoy en el hospital y de que algo malo sucedió, aunque no pude averiguar qué. El segundo, combinado con los medicamentos mencionados, hizo que la experiencia fuera totalmente aterradora. Pero sí, en algún momento me di cuenta de que necesitaba despertar, pero no sabía cómo. Además, había varias líneas de tiempo simultáneas en mi cabeza, por muy loco que parezca, y no podría determinar cuál era la correcta para despertarme. Ninguna de ellas era la correcta, aunque los fragmentos de realidad estaban presentes en cada una de ellas, y no tenía un control consciente o de otro tipo para elegir entre ellas. No es como si hubiera elegido mi realidad, es más como si esos delirios se hubieran desvanecido con el tiempo. Se llama delirio en la UCI. Algunas personas sienten que se les hacen cosas como ser enterrados vivos o que les amputen las piernas y los brazos. Tuve delirios en la UCI y tuve los delirios más intensos y horribles. No sabía que una mente podía ir a lugares tan oscuros, pero la mía sí me asustó casi hasta la muerte. Me ha llevado meses sacar de mi cabeza algo de lo que creía que estaba experimentando. ¿Puedo preguntar de qué se trataban? Puede que no respondas si no te gusta hablar de ello. Bueno, aquí hay un par de los menos violentos. Uno se refiere a que maté a las madres de dos de mis mejores amigos. Un hombre y una mujer. Mi amiga no estaba tan molesta como mi amigo. En mi delirio, le dijo a todo el mundo, y en diferentes momentos del día, la gente entraba en mi habitación del hospital, y me golpeaba con bolsas de piedras afiladas. Esto sucedió varias veces hasta que mi amigo se apoderó de mí, y me golpeó hasta que no era más que sangre y carne en el suelo. A pesar de que estaba fuera de mi cuerpo viendo cómo sucedía, estaba simultáneamente en el momento en que me golpeaban las rocas. Días después de llegar a casa tenía que estar seguro de que no había matado a la madre de ninguno de los dos amigos. En otra ocasión tuve visitas y mi sobrina me tomó la mano y me la masajeó, y recuerdo que tuve la ilusión de que me rompía todos los huesos de la mano. Podría haber jurado sobre una Biblia en ese momento que sucedió. Tan extraño. Hay cosas peores que no puedo ni quiero discutir porque estoy tan avergonzada de que mi mente haya ido a lugares tan oscuros. Creo que tengo TEP por todo esto. Todo parecía tan real. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Yo estuve en coma durante casi un mes, 29 días. Los sueños eran terribles, y tenía un problema en el que si olía algo que pudiera relacionar con el oxígeno puro, o con la habitación en la que me estaba quedando, desencadenaba un flashback. Literalmente lo reviviría todo de nuevo. La alergia casi garantizaba que lo desencadenaría. Se pone mejor. Y si tienes flashbacks, díselo a tu médico. Me pusieron en algo que los detuvo. Un año después dejé de tomar los medicamentos para ver si estaba mejor, y sí, mi cerebro se reconfiguró. La conclusión es que sé por lo que estás pasando. Estás desgarrado por el conocimiento de que no era real, pero se recuerda tan claramente como cualquier otro recuerdo de la vida real. Estuve en un coma muy corto, 6 días, después de una hemorragia cerebral. No recuerdo nada durante el coma. Tengo una comprensión borrosa de mi primera semana o dos después de despertarme, después de haberla reconstruido con las historias que me contaron. Y los recuerdos del días que lo precedieron fueron temporalmente borrados, aunque han regresado desde entonces. Esto fue hace más de una década. Mi memoria en general es imperfecta en el mejor de los casos. Debo mencionar que mi coma fue inducido para que me estabilizaran y drenaran la sangre a través de mi cráneo. Mi madre tenía lo mismo. Desafortunadamente la suya era tan severa, y murió después de 5 días en coma. Me alegra que no recuerde su coma porque me gusta pensar que sus últimos momentos fueron divertirse con su familia, no tener miedo de saber que iba a morir. Los recuerdos de los últimos momentos de tu madre en la tierra fueron exactamente lo que esperas que sean. Puedo decirte que con el tiempo que pasaste como enfermera de la UCI, si tuvo una hemorragia, eso es lo último que recordaba antes de eso. Intentamos tanto mantenerlos con nosotros aquí. Eso es lo que fueron esos 5 días. Pero sus últimos momentos los pasó contigo, estando feliz y emocionada por ti. Me gustaría poder mirarte a los ojos y tranquilizarte.
Mi esposa estuvo en coma durante un mes. Al principio no le llevé a los niños, por su aspecto. Pero en la tercera semana su color era más cercano a la normalidad, y había menos cosas médicas ya que estaba bastante estable en comparación con las 2 primeras semanas. De todas formas, les había dicho a los niños que mientras la mamá no respondiera, había una posibilidad de que nos escuchara. Así que debían ser tan valientes como pudieran y sonar tan felices como pudieran. Les describí todo lo que pensaba que podría asustarlos, desde los tubos y cables hasta los pitidos al azar, y el ir y venir de los doctores y enfermeras. Eran increíbles. Incluso en el shock inicial al verla con un ventilador fueron de cariñosos, abrazados y palmeados, le tomaron la mano, etc. Nos sentamos en la habitación un rato y solo hablamos. En un momento dado les pregunté a los niños cuáles eran sus vacaciones favoritas. En lugar de nuestros viajes a los estudios de Disney y Universal, ambos acordaron que era el viaje por carretera que hicimos desde Las Vegas hasta Arizona, conduciendo por todas partes y viendo todos los increíbles lugares de interés. Hablamos de paseos y diversiones en Las Vegas, luego de la presa Hoover, el Gran Cañón, el desierto pintado, las viviendas en cuevas, el bosque petrificado, las paradas tontas en la carretera, un motel barato en el que nos quedamos en Flagstaff. Nos reímos y lloramos, solo un poco. Era tan bonito como podía ser. Le dieron un beso de despedida diciendo hasta pronto. Mi esposa lo escuchó todo, pero de manera alucinante. Ahora tiene, hasta el día de hoy, casi 10 años después, un vívido recuerdo de unas segundas vacaciones en Arizona que pasó con nosotros. Incluso me preguntó desde el principio, después de que se despertó, si nos habíamos ido de vacaciones recientemente. Su mente repasó cada detalle del que hablamos e incluso lo añadió como si todo hubiera sucedido realmente, y los recuerdos de ellos son tan reales como cualquiera. Estuve en coma por casi 3 meses, y perdí toda la memoria desde unas horas antes del coma hasta despertar en un hospital diferente. Tuve algunos sueños vagos de gente que se paraba muy cerca y me decía que estaría bien. Más tarde conocí a mi cirujano jefe, me operó varias veces mientras estaba en coma, y a las enfermeras y, aunque no reconocía a ninguno de ellos, sus voces me resultaron muy familiares. Es bueno preparar a los niños para que un paciente en coma pueda escucharlos aunque no puedan reaccionar. Me pateó un burro en la cara cuando era niño, y perdí todos los recuerdos de esa mañana hasta 3 días después cuando me desperté. El salto de hora fue raro, pero lo que fue aún más raro para mí fue que fui a ver una película el fin de semana siguiente, y me sentí como si la hubiera visto antes. Resulta que mi hermano había visto esta película mientras yo estaba fuera, y él y mi padre lo discutieron mientras estaban sentados conmigo. Me estropeó Spider-Man 2. Estuve 10 días en coma. No recuerdo nada de eso. No estoy seguro de si es una bendición o una maldición. Nos atropelló un conductor borracho. Mi esposa y yo sobrevivimos, nuestra hija no. Para mí, eso de la televisión donde el paciente se despierta y todo vuelve a la normalidad es una mierda. Cuando me desperté estaba en una conversación con otro paciente. La Fuerza Aérea tenía bahías para enfermos, no habitaciones individuales. Solo puedo compararlo con un ordenador. Me habían colgado en una actualización y luego, parpadeo, nueva pantalla. Me había despertado varios días antes, pero nada se me quedó grabado. Mi esposa dice que estaba paranoico de que me pusieran ácido en la intravenosa porque me estaba tropezando. Era hostil y agresivo. Leí el historial médico. Me mantuvieron retenido durante un par de días después de que golpeara a una enfermera. Empecé a actuar con normalidad, así que me trasladaron de la UCI a la enfermería. La bendición es olvidar 10 días de un dolor bastante intenso. Me rompieron en muchos lugares y me magullaron en todos los demás. No sabía que se podían hacer moretones en algunos de ellos. Eso me asustó. La maldición era que no estaba allí cuando mi esposa más me necesitaba. Hay ese toque de culpa de que ella enfrentó ese dolor sola durante 10 días. Lo sé, no se pudo evitar, no es mi culpa. Tuve meningitis cuando tenía 12 años, que fue mal diagnosticada por una gripe estomacal, y terminó llevándome al hospital en el último minuto. El último recuerdo que tuve fue dormirme viendo las noticias de emergencia sobre el ataque al aeropuerto de Bruselas. Más tarde, tuve una especie de sueño febril, que terminó siendo cierto, en el que mis padres me llevaban a urgencias diciendo está bien una y otra vez. No podía moverme ni hablar, así que parecía más un sueño que algo que estaba sucediendo. Vi las luces del estacionamiento de la sala de emergencias que me hicieron cerrar los ojos y después de eso, fue como tomar una siesta. No tenía conciencia del tiempo en absoluto, es como irse a dormir y despertarse lo que parece un segundo después pero ya es de día. Me desperté 6 días después, altamente drogado pero solo recuperé la conciencia al día siguiente.
Mi primer recuerdo después de despertar es abrir mi portátil en la cama del hospital para jugar Minecraft. No tengo ni idea de lo que pasó o lo que dije cuando me desperté antes de eso. Tuve un accidente de moto hace unos años. No estoy seguro de que el coma sea el término correcto, pero estuve inconsciente durante 2 días. Sinceramente me sentí como la peor, y menos refrescante siesta en la historia de las siestas. Tuve el accidente un domingo, me desperté el martes por la tarde/noche, y pregunté si la moto estaba bien. No lo fue. Yo no, pero mi padre ha descrito su coma después de su accidente de coche. Fue detenido un poco demasiado lejos en una señal de stop, y un tipo que iba a exceso de velocidad, y hablaba por teléfono se estrelló contra él, así que estuvo en coma durante unos 2 meses. Por mi parte, no era como en las películas. No se despertó de repente. Fueron 2 meses de mejora progresiva. Un ojo se abrió, y unos días más tarde su otro ojo estaba medio abierto, entonces podía mover un dedo del pie, entonces podía mover los dedos, etc. Finalmente, empezó a escuchar todo lo que pasaba a su alrededor, pero era como un sueño del que no podía despertar. Cuando mis 2 hermanos menores y yo entrábamos a hablar con él, su ritmo cardíaco bajaba. Cuando se jugaba un partido de fútbol, y sus amigos venían a sentarse con él a verlo, las enfermeras les hacían apagarlo cuando su equipo empezaba a perder porque su ritmo cardíaco se disparaba. Edith es un fan de los Miami Dolphins, así que supongo que su cerebro nunca volvió completamente a la normalidad. Estuve en coma durante 3 días después de un grave accidente de bicicleta, inducido médicamente. Me desperté sin recordar por qué estaba ahí o qué se dijo mientras estaba fuera. Es fácilmente la situación más aterradora en la que me he encontrado, pero no puedo decir que la recuerde. Me desperté con mi mamá y mi papá en el hospital conmigo, y mi cuerpo en una especie de tracción, y eso fue mucho más aterrador para mí. Mi esposa estuvo en coma diabético durante 2 semanas cuando estaba en la escuela primaria. Ella sabía que su azúcar estaba baja, y de repente se despertó en el hospital sin tener la menor idea de que había pasado un tiempo. No estuve en uno por mucho tiempo, poco menos de una semana. Mientras estaba en coma, no recordaba nada. Cuando salí de él, solo recuerdo haber oído a mi madre gritar al adjunto se despertó. Entonces me desperté con un montón de batas blancas en la habitación. Yo estaba rodeado de un montón de tubos e increíblemente confundido. Curiosamente, seguí teniendo sueños vívidos de mí mismo en coma después del hecho. Todavía los tengo hoy en día. Son casi como una experiencia fuera del cuerpo porque puedo verme en la cama con gente a mi alrededor. Me atropelló un coche cuando tenía 5 años. Terminé con el síndrome de shock tóxico y entré en coma durante 4 meses. Solo recuerdo algunos sueños muy raros, que todavía puedo recordar vívidamente 26 años después. Alguien mencionó algo acerca de visitar otra realidad, y eso es bastante cercano a la marca. ¿Qué pasó en estos sueños? Mi sueño favorito del coma era sobre que navegué en un enorme océano gris, y vi algo surgir del agua que solo puedo describir como un dragón con escoliosis. Movió su cabeza como si estuviera oliendo el aire, y luego se giró y me miró directamente. En otro, mi primo favorito me había abandonado, y ahora vivía en el techo encima de mi cama de hospital con mis 2 mejores amigos, Jason y Jason, que también eran gemelos. Ellos solo movieron un azulejo del techo y me miraban fijamente desde arriba. En 2016 estuve en coma desde el 31 de marzo hasta el 5 de mayo, luego estuve medio dormido durante un mes más. Fue como el sueño más largo y aterrador de mi vida. Fui inducido médicamente por un goteo de fentanilo durante una semana al principio, y déjame decirte que el fentanilo es un demonio. Sueños locos sobre la lucha contra los funcionarios corruptos del hospital, así que mi cerebro nuevo donde estaba. No pensaron que volvería a hablar o a caminar, pero en la cama del hospital, me reí de un episodio del programa de los 70 y me sentí mejor cada día después. Lo que me pone en un 85% de salud en general en estos días. Pero me siento como un tipo normal. Fue una lesión en la cabeza, tuve un ataque en el baño que me hizo caer en el lavabo. Solo puedo compararlo con cuando eres pequeño, y te despiertas en casa de un amigo y no sabes dónde estás. Estuve en coma durante 2 meses después de un grave accidente de coche. No fue inducido médicamente, fue gracias a un daño cerebral. Cuando desperté estaba solo en la habitación del hospital, y no tenía ni idea de lo que había pasado o por qué estaba ahí. Tenía puesto un collarín debido a la rotura de cuello, así que pensé que algo estaba mal en mi cuello pero no estaba seguro de cómo o qué había pasado. Por alguna razón, pensé que tenía 60 años, estaba en mis 20. Estaba paranoico y asustado pero no sabía por qué estaba ahí. Utilicé las pistas del contexto para averiguar que estaba en el hospital. Fue aterrador. Después de unos 5 minutos decidí volver a dormirme. 2 meses de sueño no fueron suficientes.
Cuando estaba en quinto grado me caí de un árbol y me golpeé la cabeza bastante bien. Me desperté 3 días y medio después en el hospital. Para mí, la experiencia se resume fácilmente en 3 partes. Cuando me caí, me desmayé antes de caer al suelo. O al menos ahí es donde la memoria se desvanece. Fue como si mi conciencia se drenara y luego la oscuridad y la nada. Era como si mi cuerpo supiera lo mucho que me iba a doler y por eso se apagó. Tengo recuerdos muy vagos mientras estoy en coma de oír a mi padre leyendo un libro, o a mi madre diciéndome que sabía que saldría adelante. Pero siempre fueron momentos súper borrosos y nunca estuve consciente durante ellos. Fue más bien medio segundo de estar consciente de una cosa en particular, la forma en que el tubo se sentía pegado a mi brazo, y deseando poder estirarlo y moverlo y luego de vuelta a la nada. Creo que era un poco consciente del hecho de que cada vez que esto sucedía estaba un poco más consciente, pero honestamente no estoy seguro de mucho. El despertar fue repentino. Tan repentino. Estaba en la oscuridad. Tuve un momento de conciencia, como me duele el cuello y luego el dolor fue de una magnitud mayor. Ya no era una percepción distante sino algo de lo que era activamente consciente. Despertar fue el momento más doloroso de mi vida, y empecé a llorar y luego no pude ni siquiera llorar, me dolió mucho. Creo que eso tuvo más que ver con las lesiones sufridas en mi cuello y cabeza que con el coma, pero así fue. Después de una hora mi cuerpo se acostumbró al dolor y estaba totalmente normal, aunque muy débil, hambriento y sediento. Sobreviví y ahora estoy bien sin problemas duraderos. ¿Alguno de ustedes o alguien que conozcan estuvo en coma? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.